Ser podcast. Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. Yo tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron 3 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia si hay unas cuantas, ¿quién lo será? Con el barbero que yo no me he casado y del quebradero de 3 cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñada, 3 niños y uno de cría, que es la feria, que es la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones. Elvira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Son muchas complicaciones. Muchas, a ver. Mejor compuesta y sin novio. Eso es. Pero esta canción, que es muy sugerente por un montón de cosas, no la has elegido porque sí. No. Es una copla de León y Quiroga del 47 y al menos tiene esa broma sobre la idea que se tenía de la mujer de que tenía que estar en casa cuidando a los niños, casándose y todo esto, y al menos tiene mucha broma. Y yo siempre pienso, cuando crees que estás haciendo algo nuevo en la vida, párate un momento a pensar, no seas soberbio, párate un momento a pensar porque alguien lo ha hecho antes. Entonces, en el caso de las coplas que interpretó, que ahora se habla de la fusión, de la gente que se ha vuelto a reinventar la copla, etcétera, siempre estuvo en martirio antes. Exactamente. Nosotros tenemos con Lidia García, que es nuestra experta en coplas, sí, una investigadora maravillosa, que siempre nos dice esto, siempre nos dice, una folclórica ya lo ha inventado o lo ha cantado antes. Claro. Y luego, con ella, pues desgranamos las letras de las coplas, muchas de ellas de principios de siglo, que te sorprende de lo adelantadas, claro, que eran en ese momento, de las aspiraciones que tenían, y tú dices, pues eso, nos pensamos que ahora estamos en el siglo XXI y reivindicando nuestros derechos cuando hubo muchísimas mujeres que ya lo hicieron durante principios del siglo XX. Claro, esta copla tiene la cosa de que fue en los años 40, sí, a ver, que no era fácil, ¿no? Y ya tenía humor la copla, ¿no? La cantó por primera vez Juanita Reina, pero luego cantada por Martirio en esta versión es todavía más cómica, ¿no? Porque ya la estamos oyendo desde ahora, ¿no? Claro. Y es verdad que había coplas en los años 20. Es que he estado buscando para traer y cuplés de esos años, ¿no? Y por no traer las que están mejor grabadas, que son las de la Argentinita, que son las más conocidas y que algunas armonizó García Lorca. Pues por eso digo, voy a traer esto, que es la idea, al menos una burla a la idea del oficio de las mujeres en la vida, que era ser madres y esposas, ¿no? Y eso está relacionado con el tema que nos propones hoy. Pues sí, porque mira, traigo a una mujer muy especial, para mucha gente. Tú fíjate, cuando te dedicas a escribir, hay plazas en España que siempre sabes que van a ser gozosas, ¿no? Y una de esas plazas es Zaragoza. O sea, en Zaragoza sabes que además de presentar un libro lo vas a pasar muy bien. ¿Por qué? Pues porque siempre ha habido una vida cultural muy intensa. Y siempre, yo no sé qué les dan de comer, qué les dan de desayunar, chicos, pero siempre hay una especie de alegría de vivir en lo que hacen, ¿no? Entonces, la mujer que viene ahora, Eva Cosculluela, es una de esas personas que te recibe en Zaragoza, bien porque escribe en el periódico sobre literatura, bien porque hace unos años tenía una librería muy, muy conocida allí, bien porque es una dinamizadora, ¿sabes? Sí. Que está en la universidad, en fin, es periodista, es un poco de todo, y ha hecho un trabajo que yo he asistido a cómo se hacía, pues desde la primera idea. El trabajo tiene forma de libro. El trabajo tiene forma de libro. Que se titula El Club de las Modernas. Sí. Y vamos a saludar a Eva, que está en Radio Barcelona. Eva Cosculluela, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantadísima de estar aquí escuchándoos y bueno, me encantaría estar ahí con vosotras, pero bueno, en la distancia nos hablamos. Decía Eva que, bueno, el Club de las Modernas, que te refieres, ¿quiénes eran las modernas de esos años 20? Pues mira, las modernas fueron un grupo de mujeres adelantadas a su tiempo que quisieron ir más allá y no se conformaron con ese papel que les reservaba la sociedad de estar en su casa con sus maridos, teniendo hijos y calladas y siendo como las mujeres perfectas, ¿no? Entonces quisieron fundar un lugar donde poder ocupar un espacio propio por derecho como los hombres y donde poder además fomentar la cultura, el arte, la formación y muchas más cosas que surgieron a partir de ahí contra todo pronóstico, porque aquello era, ahora nos parece pues muy normal, ¿no? Una asociación de mujeres haciendo cosas. Pero claro, en el año 1926 una asociación así, sin que tuviera que ver ni con la Iglesia ni con nada establecido ya de por sí, pues era muy rompedor. En plena dictadura de Primo de Rivera. Eso es, además en plena dictadura, o sea que... Y con un nombre muy inglés, con un nombre muy británico. Pues sí, se llamó Lyceum Club Femenino, le pusieron la coletilla de español, precisamente porque sabían que mucha gente iba a estar en contra de ese nombre inglés, pero es que nacían del Lyceum Club londinense, que ya tenía muchos años de experiencia, mucha tradición, y que había impulsado Lyceums Club por todo el mundo. Entonces aquí no quisieron ser menos y se sumaron a esta red de Lyceums internacional. Yo no sé si hay placa, porque las distintas sedes, que creo que fueron 2 del Lyceum Club, estuvieron al lado de la cadena SER aquí en Madrid, ahí detrás de la Gran Vía. ¿Hay alguna placa que conmemore esto? Sí, en la primera sede, que fue la Casa de las Siete Chimeneas, en la esquina de la calle Infantas con la Plaza del Rey, que ahora está el Ministerio de Cultura, precisamente, pues ahí, durante el mandato de Manuela Carmena, se puso una placa conmemorando que ese era el sitio donde había nacido este Lyceum Club Femenino. Oye, no era cualquier asociación, es que hay que decir, nos tienes que contar nombres de las que estaban allí, porque creo que fueron las mujeres más importantes intelectualmente que hubo en España. Pues sí, mirad, al frente estaba María de Maeztu, la gran pedagoga reconocida mundialmente. Con ella estaban Zenobia Camprubí, Victoria Kent, Isabel Oyarzábal, María Martos, más tarde se sumó Clara Campoamor. Ahí había mujeres muy pioneras en muchas cosas. Por ejemplo, Isabel Oyarzábal fue la primera mujer embajadora de España y la primera inspectora de trabajo. Estaba María Rodrigo, que fue la primera compositora y la primera mujer en estrenar una ópera en España. Había médicos, había la primera ginecóloga, estaban abogadas, fijaos, Victoria Kent y Clara Campoamor, sí. ¿No? Había mujeres de todas las disciplinas y mujeres muy activas intelectualmente que querían ir más allá y que además estaban seguras, por un lado, del poder transformador de la cultura para todas ellas y para todas las asociadas, y también de la formación. Sabían que si querían reivindicar una situación mejor para la mujer, para eso las mujeres tenían que conocer cuál era su situación como ciudadanas, cuáles eran las desigualdades que estaban sufriendo en ese momento, para poder reivindicar una posición mejor. O sea, aquí las mujeres, que ya los nombres que has dado nos sitúan un poco, estos son los más conocidos, aunque hay muchas que no son tan conocidas en las que tú has indagado en sus vidas. Pero bueno, quiero decir, estaban un arco ideológico enorme que dejaron de lado sus ideologías para pensar en el bien común. ¿Cómo podemos avanzar como sociedad desde un punto de vista feminista? Aunque no solo, porque también había o invitaban a hombres a dar charlas. Cuéntanos, ¿en qué consistía este Lyceum? ¿Qué hacían? Pues mira, por un lado, como tú bien has apuntado, fueron capaces de aunar ideologías muy distintas, ¿no? Y había mujeres de clase social alta, de hecho en el censo está lleno de condesa de tal, vizcondesa de cual, muy rimbombantes todas, pero luego había mujeres que provenían de condiciones mucho más humildes, como Clara Campoamor, por ejemplo, que no venía de una familia prominente, o como Elena Fortún, que tampoco era de la clase de la aristocracia, ¿no? Entonces ahí había mujeres católicas y mujeres ateas o que no profesaban ninguna religión. Había republicanas y había monárquicas. Había mujeres de todo tipo de pensamiento, con lo cual dices, madre mía, ¿no? O sea, fueron capaces de ponerse de acuerdo, dejando de lado todo eso para trabajar por algo que sabían que era bueno para todas. Y eso me parece un ejemplo maravilloso ahora. Tenían en común que querían elevar la cultura, igualarla y que las niñas, las mujeres se incorporaran al mundo activo y cultural, ¿no? No todas usaban la palabra feminista.
No, porque estaba muy demonizada. Claro. No, por ejemplo, Victoria Kent no le gustaba la palabra, ¿no? Nada. Aunque lo fueran, ¿no? Pero Claro. es verdad, ¿no? No la utilizaban todas. ¿Qué va? María de Maeztu sí, ella se proclamaba orgullosa de ser feminista, también María Lejárraga o Isabel Oyarzábal, pero las demás ejercían un feminismo que a mí me gusta llamar de acción, porque si miras sí, sus vidas claro. han sido un ejemplo del feminismo, pero no se reconocían en ese término, porque en aquel momento, claro, como asustaba mucho, ¿no? Porque venía del movimiento sufragista inglés, donde las mujeres tiraban ladrillos contra los escaparates y se manifestaban a lo grande. Entonces aquí, para contener eso y que muchas mujeres no se sumaran, se decía, no, es que son el mal, fíjate todas las cosas que hacen, alborotadoras, tal. Y entonces era muy difícil reconocerse en el término. ¿Qué hacían, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, para hacernos una idea concreta de lo que estaban promoviendo? Pues mira, dividieron el liceo en secciones y cada presidenta se encargaba de un tipo de programación. Carmen Baroja fue la presidenta de la sección de artes plásticas y fue la primera que empezó ya con actividades y la que montó la primera exposición allí, que fue de Elena y María Sorolla, las hijas del pintor. Había una sección de literatura, otra de música, otra de ciencias sociales. Ahí hubo conferencias, por ejemplo, de García Lorca, de Alberti, una muy polémica además. Hubo conciertos de Rosa García Scott, que fue la única mujer integrante del grupo de los 8, una cosa como parecida a la generación del 27, pero en música. En literatura, bueno, ya esto lo he dicho, pero en arte, por ejemplo, Ángeles Santos expuso su maravilloso cuadro Un Mundo. O sea, que es que ahí pasaron lo mejor del arte, de lo que se estaba haciendo en ese momento, de la cultura, y todas compartieron su talento y su sabiduría con las socias y con la gente que podía ir invitada también. Fíjate, yo empezaba diciendo que cuando tú pienses que has empezado a hacer algo nuevo, ¿no? Párate un momento a pensar, porque alguien lo hizo antes, ¿no? El problema, Eva, es que esa memoria a las mujeres españolas, bueno, a todo el mundo, le ha sido arrebatada, porque tú descubriste lo que era el Liceum Club y no lo descubriste de pequeña en la escuela. Lo que veíamos en la escuela era la foto del 27, claro, y eran todos hombres, ahí no entraba ninguna mujer. O sea que ha sido un descubrimiento, se ha ido descubriendo gracias a gente, a estudiosas que han ido indagando en todo. Es decir, que en los años 20 hubo mujeres muy modernas y muy dinamizadoras de la cultura en España. Eso es. Fíjate que, por ejemplo, tenían varias líneas de formación, además de una gran biblioteca, porque querían que las mujeres tuvieran acceso a los libros y a las revistas sin problema. Pues hicieron una línea de formación en Derecho, que sobre todo se encargaron Clara Campoamor y Matilde Huici, otra de las primeras abogadas españolas, pero hicieron también una en Medicina pensada específicamente para las mujeres. Es decir, lo que ahora llamamos aplicar la perspectiva de género, ya lo hacían ellas. Formaron a las mujeres en ginecología, les contaron todo lo que iba a pasar si daban a luz en el puerperio, la crianza. Es decir, información que no podían obtener de ningún sitio más allá de sus madres y sus abuelas, ahí la tenían desde un punto de vista técnico. Y ahora nos pensamos que nos lo hemos inventado, ¿no? Y decimos, no, es que hay que aplicar una perspectiva de género a las cosas. Y ellas hace 100 años ya lo estaban haciendo. ¿Y cómo llegaste tú, Eva, a este Liceum Club? Pues mira, fue a partir de una exposición que precisamente celebraba la residencia de señoritas. Y es un poco lo que decía Elvira, ¿no? Que yo ahí ya dije, anda, pero si de la residencia de estudiantes lo sabemos todo, hemos visto 1000 fotos de Dalí, de Buñuel, estaban ahí todos, y de la residencia de señoritas no habíamos oído prácticamente nada. Ya para empezar, la terminología. Absolutamente, lo que estaba pensando. Ellos eran estudiantes y ellas eran señoritas. Sí, sí. O sea, en fin. Y a partir de esa exposición compré el catálogo, que es maravilloso, se llama Mujeres en Vanguardia, y hay un capítulo que es la relación de la residencia de señoritas con el Liceum. Y dije, uy, ¿qué es esto del Liceum que suena tan exótico, tan chic para la España de la época, ¿no? Entonces me puse a mirar y entonces de repente descubro que hubo una asociación feminista que reivindicó los derechos de las mujeres y que fue mucho más allá en muchos proyectos, de la que no sabía nada, nunca jamás había oído hablar. Y en los libros que tenía, ya no solo de la escuela, sino los libros que tenía en casa, la documentación que tenía a mi alcance, ni se mencionaba. Así que dije, bueno, yo tengo que saber qué es esto. Me puse a mirar, había muy poca documentación, la que había estaba además descatalogada, y me puse a buscar en las memorias de las mujeres que habían formado parte de esta asociación.
Y hay memorias increíbles, ¿no? O sea, yo qué sé, la memoria de Carmen Baroja, me parece, ¿no? Que hay unas memorias increíbles. O la de Concha Méndez, es decir, que conviene... tu libro lo que inspira es para leer otros libros de todas estas mujeres que contaron su vida. Pero lo que, por ejemplo, no sabíamos es la sensación que causó y que salió en toda la prensa cuando se inauguró el Lyceum Club. Sí, igual que hubo algunos medios más progresistas que apoyaron mucho la iniciativa, pues hubo una parte de la sociedad más conservadora y más reaccionaria, y también muy vinculada con la Iglesia, que les pareció fatal esto de una asociación de mujeres sin vínculo con la Iglesia que iban a hacer lo que les diera la gana, imagínate. Claro. Entonces, son muy conocidas las burlas, eso sí, o sea, eso de ni a tontas ni a locas viene de ese momento, ¿no? Eso fue Jacinto Benavente, que le invitaron a dar una conferencia y dijo que no, a él no le gustaba hablar a tontas y a locas. Claro, estaba hablando de todas estas mujeres maravillosas de las que hablábamos antes, mujeres rompedoras, formadísimas, que ejercieron cargos, fíjate, las primeras diputadas en Cortes, ¿no? Pues se permitió el lujo de despreciarlas de esa manera. Siglo Futuro ya dijo que el Lyceum era un gravísimo peligro, un grave mal que amenaza nuestra fe y nuestra sociedad. Tiende a ganarse a la mujer española para distraerla, divertirla, halagarla y hacerle perder su religiosidad y hasta su fe. Ahí está la amenaza. Claro, toda esta burbuja de prosperidad y de avance se vino abajo con la guerra civil. Sí, cuando estalló la guerra, ya la programación que estaban haciendo, pues ya acaban las últimas cosas que tenían programadas, y ya más o menos en agosto empiezan a recaudar las sedes para recopilar donaciones para mandar al frente, comida, ropa y así. El último anuncio que yo he encontrado en el periódico que habla de ellas es un anuncio que ponen ellas precisamente para dar las gracias a la gente por lo generosa que está siendo con estas donaciones, pero ella paran la actividad. También hay que pensar que muchas de ellas se van al exilio rápidamente. Claro. Entonces esto se queda ahí, la sede queda cerrada, nadie la toca, queda todo intacto, hasta que ya al terminar la guerra civil lo incauta Serrano Suñer y se lo da a la sección femenina para que forme ahí una asociación que se llama Club Medina, en la que de repente, después de haber dicho que una asociación de mujeres era una barbaridad, pues dicen que es que hay que hacer una asociación de mujeres donde se junten y puedan aprender cosas. Como Dios manda, que era dar clases de cocina, de costura, de labores, de maternidad. Sí, tú te imaginas ahora un club así, solo de mujeres, o sea, así, con esas características, ¿no? O ahora sería tomado como una cosa clasista. Pues probablemente lo sería. También el Lyceum fue tomado como algo clasista en su época. No, por eso te digo, el Lyceum, sí. Sí, o sea, porque claro, muchas de las mujeres que estaban ahí, pues eso, eran o de la nobleza o tenían situaciones prominentes, o sea, con maridos muy prominentes, situaciones familiares muy desahogadas. Pero claro, ¿cómo iba a montar nadie una asociación así si era, por ejemplo, una mujer obrera que tenía que ir a la fábrica todo el día? Tenían que tener tiempo y tenían que tener dinero. Ser y ellas, mujeres burguesas, por mujeres así decirlo, burguesas, ¿no? Claro, pero yo creo que tenemos que agradecer mucho que estas mujeres burguesas, en lugar de ir al ropero de la iglesia o a montar una mesa petitoria para el Domund, pues montaran este Lyceum tan avanzado y tan adelantado a su tiempo. Y esas visitas que recibías, tú has hablado de Benavente, decías que la de Alberti fue polémica. Sí, Alberti dio una conferencia que se llamó Palomita y Galápago, no más artríticos. Y entonces apareció ahí vestido como de bufón, ¿no? Con un pantalón muy ancho, una americana que le iba muy grande, una pajarita tal y un bombín pequeñito, y llevaba unas palomas en una jaula, una tortuga en la otra mano. O sea, debía ser un espectáculo verlo por la calle yendo a la calle Infantas. Y allí empezó una de estas, recitó unos cuantos poemas, una oda a la estulticia, o sea, ya provocando desde el primer momento, pero ahí empezó a hacer como un diálogo con la paloma que había llevado en la jaula, y entonces era como que la paloma le estaba diciendo insultos de hombres muy prominentes, que muchos de ellos eran los maridos de las mujeres que estaban ahí sentadas. Entonces se montó imaginaos, mucha gente se fue, otras pitaron, unas cuantas resistieron ahí porque pensaban que eso era algo de vanguardia y que tampoco estaba mal provocar. En fin, que eso dio que hablar, dio notas en los periódicos después, fue muy, muy comentado. ¿Pero era irónico o se estaba metiendo con ellas? Bueno, con ellas no, era más con ellos. Y muchas de ellas decían, claro, es que como no se atreve a decírselo a ellos a la cara, nos lo dice a nosotras para que se lo contemos. Pero yo creo que también fue una provocación, una butad de estas de Alberti, que dijo, bueno, vamos a mover un poco esto, y se le ocurrió hacerlo así. ¿Y la visita de Lorca?
No me imagino una burla al Lyceum Club. No, la conferencia de Lorca fue muy bonita. Yo no he encontrado en ningún sitio el texto íntegro, pero sí que en algunos periódicos extractaron bastantes fragmentos. Y dijo cosas muy bonitas sobre la creación poética y el hecho poético. Y de hecho en esa conferencia fue donde pronunció su famosa frase de que la poesía no quiere adeptos, sino que quiere amantes. Eso lo dijo ahí y definió la poesía como, con una ya él mismo con una poesía maravillosa, y debió ser muy bonita porque luego en algunos artículos que publicaron cuando se asesinó al poeta decía que había habido un silencio tan reverencial que parecía una misa laica. Sí, fíjate, una de las cosas que más pena me da es no haber aprendido de estas mujeres en el colegio, en el instituto. De verdad, porque poetas como Concha Méndez luego te acompañan tanto y en algún caso valen más que los que estaban en la foto del 27, ¿no? Incluso pintoras como Maruja Mayo, ¿no? Es que por eso queríamos recomendar el Club de las Modernas de Eva Cosculluela, porque nos habla de nuestra historia, que es una historia, iba a decir olvidada, pero no, borrada, yo creo que deliberadamente, y que ahora, pues gracias a periodistas y escritores como tú, Eva, pues estamos volviendo a recuperar. Y fíjate que ahora que se habla tanto de andar, de que las mujeres deben andar por la noche sin problemas, hay unos versos que seguro que conoce Eva, de Concha Méndez, que dicen: me gusta andar de noche, las ciudades desiertas, cuando los propios pasos se oyen en el silencio. Sentirse andar a solas por entre lo dormido es sentir que se pasa por entre un mundo inmenso. Todo cobra relieve, una ventana abierta, una luz, una pausa, un suspiro, una sombra. Las calles son más largas, el tiempo también crece. Yo alcancé a vivir siglos andando algunas horas. Gracias, Elvira, gracias, Eva. Muchas gracias a vosotras, un beso. Un beso muy grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.